Para aprender a ampliar la mirada necesitamos algunas miradas amplias. Con Ahmed Bajwitz. En 2021, cerca de 6.000 personas se dejaron la vida en su camino a un lugar mejor o más seguro en el que vivir. Estos son datos de Missing Migrants, migrantes desaparecidos, agencia de Naciones Unidas dedicada a documentar las muertes y desapariciones de personas que migran. Datos que la misma agencia asume como insuficientes porque muchas de esas vidas jamás son encontradas. Pero tras esos números hay nombres y apellidos, trayectorias, sacrificios, personas como tú o como yo, que no han tenido la culpa de tener que huir de miserias o masacres que en muchos casos son más nuestras que suyas. Pero hay otras personas que nos traen esos nombres, que nos relatan esas historias. Periodistas, que cumplen con la función real de la profesión, como quien nos acompaña hoy, Nico Castellano. Bienvenido a Miradas Amplias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Antes de entrar en temática, yo te quería consultar algo más personal, porque tras dedicarte tanto tiempo, ¿no?, en tu trayectoria de cubrir temáticas de migraciones, de refugiados, de las situaciones en conflicto, ¿no?, que llevan a estos dramas. En todo este tiempo, ¿en qué situación de conciencia crees que estamos referente a lo que está pasando en el mundo? Me gustaría decirte que estamos mejor que nunca, pero no. Me temo que la conciencia en materia de respeto a los derechos humanos está siendo tan efervescente como, como la sonrisa de un selfie para las redes sociales, ¿no? Es decir, vivimos en base a impulsos mediáticos, a picos dramáticos o al conflicto o a la crisis de moda. No veo algo sólido, ¿no? Me parece que es muy líquida la empatía que hay ahora mismo con las personas que se ven forzadas a huir o que tienen necesidad de poner su vida a salvo, ¿no? Ahora con Ucrania estamos viendo un ejercicio de empatía maravilloso, un ejercicio de cumplimiento de los derechos fundamentales maravillosos. Se está respetando, por fin, en mucho tiempo, el derecho al asilo como norma a tener en cuenta que para las personas que viven de una guerra. Nadie está discutiendo que los ucranianos hay que darles el asilo rápido y ponerles a salvo. Pero paralelamente en Europa hay miles y miles de personas atrapadas en la maraña esta del muro burocrático que hemos construido para impedirles una vida digna, ¿no? Que son las miles de personas que siguen en Lesbos, las miles de personas que siguen en Ceuta y Melilla, a las que no les permitimos la entrada a la península a pesar de que la ley dice que debería ser así, las miles de personas que siguen llegando a Canarias víctimas de naufragio, como un grupo de madres que perdieron a sus bebés estos días en el último naufragio en Canarias, y que las tienen en un barranco con el suelo de piedra, en unas tiendas de campaña de plástico, sin ningún tipo de atención psicológica, como si perder a tu hijo en el camino no fuera motivo suficiente para tener una atención humanitaria, ¿no? Así que siento decirte o siento pinchar el globo ahora de la solidaridad cool con Ucrania, que me temo que esto será efervescente y temporal, como pasó con la muerte de Alan Kurdi, como ha pasado en otros momentos de la historia reciente. Yo te quería preguntar también si crees que se ha perdido la sensibilidad social o tanto que se ha perdido la sensibilidad mediática, que digamos que es la que proyecta a la sociedad la realidad. Yo creo que en la creación de la conciencia pública, en el relato público que crea conciencia, que crea un estado de opinión, ya cada vez intervienen menos los medios de comunicación tradicionales. Y esto hay que reconocerlo. O sea, me encantaría decirte que la radio, que la cadena SER o que las principales televisiones de España son muy, muy influyentes. Yo creo que siguen marcando agenda, sobre todo los políticos, pero que la gente ya tiene inputs de sensibilidad o de empatía que tienen más que ver con su grupo de Facebook, con su grupo de chat, con su consumo en las redes sociales, desgraciadamente, que con la creación de un relato completo. Es decir, lo ideal es que la gente tuviera tiempo para informarse con el periódico de referencia, con la tele de referencia, con la radio, que tuviera unos buenos prescriptores para saber, por ejemplo, de Ucrania. Hoy uno puede saber cómo va la guerra de Ucrania, cómo le va a los ucranianos directamente a través de los ucranianos. Muchos postean en inglés, algunos postean en español, hay hispanistas, etcétera, etcétera. Sin embargo, vuelvo otra vez a la efervescencia. La gente se informa por 140 caracteres,
por titulares. El tiempo de consumo en una noticia en Internet no supera en general los 60, los 45 segundos, es decir, el titular, el subtítulo y poco más. Mucha gente no pasa de las portadas de las páginas web. Estos son datos que tenemos estudiado en medios de comunicación. Por tanto, a la hora de crear una conciencia pública, ¿no? Lo que te decía, de tener un estado de opinión sólido, que no sea temporal, en base a la última imagen que te golpea el estómago y no te golpea el cerebro, yo soy bastante pesimista, ¿no? Me gustaría decirte, Ahmed, pues las nuevas generaciones sí que tienen más facilidades para construirse un relato por sí mismo. Sin embargo, tampoco lo veo ahí. Por ejemplo, fíjate que ahora en la guerra de Ucrania, por poner el ejemplo más cercano, hay mucha gente que se posiciona a un lado y al otro como si fuera un partido de fútbol. Se ponen una camiseta de pro-ucraniano o anti-Putin o pro-Putin y anti-Estados Unidos, y hay como poca capacidad de análisis crítico, ¿no? Es decir, a mí me sorprende. Yo he estado 35 días en Ucrania y no tengo nada claro cómo funciona Ucrania, cómo funciona el gobierno de Ucrania o cómo funciona una guerra, en este caso con Rusia. Sin embargo, hay mucha gente que aquí sentado en un sofá pues da grandes clases de posicionamiento geoestratégico, geopolítico, o te acusa de ser pro esto o pro lo otro, ¿no? Es como una Entonces, espectacularización, ¿no?, del drama. Incluso en eso que se ve tan lejano, como no me afecta a mí personalmente en mi piel, ¿no? Es como que ahí me puedo situar como si fuera un partido de fútbol o como todo lo que se está viendo últimamente a nivel político, social. esto me recuerda mucho a los negacionistas de la pandemia. Como no les afectaba a ellos, como estaban en casa cómodamente, tenían dinero, comida y estaban muy aburridos, pues se dedicaban a pontificar en las redes sociales sobre si el virus era verdad o no, cuando miles de familias en España y en todo el mundo son testigos de las pérdidas que han tenido, ¿no? Y los negacionistas de las muertes de Bucha o de Irpin, decir que los cadáveres estaban colocados, que si el rigor mortis no sé cuánto, yo a todos estos todólogos y negacionistas los llevaba 15 segundos delante de uno de estos cadáveres y que se atrevieran a sostener lo que sostienen, ¿no? Es decir, me parece increíble cómo estamos cayendo cada vez más en el sentimentalismo barato, ¿no? Es decir, no hay un posicionamiento en base a unas ideas políticas, ¿no? Porque claro que podemos cuestionar la OTAN, claro que podemos cuestionar a Zelensky, claro, pero eso no justifica una invasión, matanzas, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo parece que uno se tiene que posicionar en base al sentimiento que le genere, a supuestas ideologías del pasado, porque a mí si alguien me explica la ideología que tiene Putin, pues a lo mejor podría entender su planteamiento, pero soy bastante pesimista a la vez que digo que la difusión de las noticias, en este caso de la guerra de Ucrania, y la calidad de mucha de la cobertura que ha hecho los medios de comunicación internacionales, creo que la prensa española, muchos de los enviados especiales españoles están a la altura de los mejores, ¿no? Lo que ha hecho María Sauquillo, lo que está haciendo, Miquel Ayestarán, Marengiala Paone, Baba, Gabriela, Luis de Vega, Morenati como fotoperiodista, Manu Bravo, en fin, Jaime Alecos, Cristian también del País. Estamos a la altura del mejor periodismo en cuanto a la crónica de la situación de Ucrania. Y además yo quiero poner en valor la aportación de gente de eso, ¿no? Como Patricia, Simón, Baba y tal, que es poner la visión en la guerra de los vivos, ¿no? Porque la guerra de los muertos es la guerra que solemos contar siempre, la del frente de batalla, la de los muertos, la de los cadáveres, hay que hacerlo, esa es la guerra que hay que contar. Pero, ¿y cómo afecta la guerra a la gente? ¿Cómo le afecta el miedo? ¿Cómo le afecta a las personas mayores que no se pueden mover en sus casas? A los niños huyendo despavoridos con sus mascotas, con los muñecos de trapo en las manos, ¿no? Y creo que el periodismo español en ese sentido, las crónicas que se han hecho, están a la altura de lo mejor. Ahora bien, luego hay un caudal de imágenes. Una cosa es una foto profesional de Morenati o de Manu Bravo, y otro es el uso que hacen algunos de esas fotos a través de sus redes para posicionarse aquí o allá, para criticar, ¿no? Entonces creo que, en definitiva, y te respondo que me lío mucho con los de la radio, cuando nos dan más de un minuto me enrollo mucho. Creo que lo que ha demostrado la guerra de Ucrania, lo que sigue demostrando el periodismo hoy, es que es más necesario que nunca la gestión profesional de los mensajes. Es decir, una imagen o un vídeo difundido no es periodismo, pero que esa imagen esté tratada por un profesional con la visión de Morenati y de Manu Bravo, o que esté escrita con el contexto que tiene María Sauquillo en Rusia, en Ucrania, etcétera, etcétera, eso es lo que da el valor y lo que da credibilidad.
Y la verdad que es cada vez una aspiración más difícil hoy en día. La verdad está en los que manejan los mensajes desde el periodismo profesional. La verdad es que hay muchos temas que has tratado que a mí me encantaría profundizar en ellos, pero voy a ir por uno concreto porque has nombrado a muchos profesionales, compañeros que han estado en diferentes conflictos a lo largo de toda su trayectoria, pero que en esta ocasión es como que por fin se ha puesto más en valor o en relieve su labor, pero son los mismos que han estado cubriendo otros conflictos a los que se les ha apagado, digamos, la voz, incluso algunos muy cercanos. ¿A qué se debe o por qué crees que se debe? Más bien, porque a qué se debe es muy complicado de saber, pero ¿a qué crees que se debe? A ver, cubrir la guerra de Ucrania es más barato que cubrir la de Afganistán. Acceder a la frontera de Polonia y pasar por tierra a Ucrania era fácil. Moverte dentro de Ucrania era fácil. Es que sean cosas, sean paradojas tan particulares de que dentro de Ucrania te podías mover en tren mientras caían los morteros y los misiles, y te podías mover de la frontera hasta la capital. De hecho, muchos dirigentes internacionales han llegado a visitar a Zelensky en los famosos trenes que vienen de la frontera polaca, ¿no? Tienes cobertura 4G o 5G mejor que en España. O sea que cubrir la guerra de Ucrania ha sido más accesible para los periodistas españoles que ir a Siria, por supuesto, desgraciadamente, por las circunstancias de seguridad, que ir a Mali, donde ahora mismo la entrada de un periodista es un riesgo de secuestro muy alto, sigue habiendo compañeros franceses secuestrados hace ya más de un año, ir a Afganistán, salvo que cuentes con el acuerdo con los talibanes, también se complica, y hay otros muchos conflictos de media intensidad o de baja intensidad, como Somalia, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Sudán del Sur, conflictos olvidados, o Yemen, ¿no? ¿Quién puede entrar a Yemen con las barbaridades que están pasando en Yemen? Así que la explicación de que en Ucrania haya más periodistas y tengamos más cobertura está explicada desde mi punto de vista, por un lado, por el acceso y porque es más barato, y por otro lado, porque se dan unos componentes de guerra entre grandes bloques del mundo, ¿no? Supuesto bloque de viejos bloques de Rusia, viejo bloque occidental, los componentes económicos, los personajes grandilocuentes como Putin frente a OTAN, y todo eso alimenta, digamos, una narrativa de guerra que yo creo que también deberíamos cuestionarnos. Yo creo que siendo un poco de autocrítica a los medios de comunicación, hemos comprado fácilmente el discurso belicista, ¿no? Parecía que la única opción era dar armas a Ucrania, ¿no? Y yo me planteo dónde están los acuerdos de paz, las negociaciones, nadie apuesta por eso. Quizás si hubiéramos apostado más por esos diálogos y no por meter solo armas o protegerse, y ojo, yo entiendo el derecho de Ucrania a defenderse y entiendo el derecho de la Unión Europea a intentar defender su estatus protegiendo esa barrera que separa a Rusia de la Unión Europea, pero hay una narrativa bélica alimentada por todos, que aceptamos por todos, que, bueno, por la guerra, las bombas, los carros, etcétera, etcétera, que yo no acabo de entender. Y luego hay otra cosa, y es que se supone que la guerra de Ucrania es más cercana a nosotros, ¿no? Que es una cuestión que yo creo que como mínimo tenemos que pensar si es real. Si preguntáramos ahora, el otro día me lo decía Lucian Bomí en una charla, dice, ¿de verdad es más cerca? Si tú le preguntas ahora a la gente, dime un autor ucraniano, dime una comida ucraniana, dime una ciudad que no sea Kiev, y no sé, algún grupo de música, y nadie sabría decirte nada. Es exactamente lo que te quería preguntar, porque incluso con el drama de refugiados se ha tratado como si fuera una circunstancia de cercanía, pero más cerca, por ejemplo, que Canarias, o más cerca que Ceuta y Melilla, no sé, no existe mayor cercanía, que es de tu propio territorio, ¿no? Y no se trata de la misma manera, ni siquiera. Más cerca que el Sáhara, que los saharauis, a los que el gobierno ha dejado tirados en medio de la guerra de Ucrania, más cerca que los malienses, más cerca que los libios, si todos están más cerca en kilómetros. Pero fíjate, ¿no? Otra de las cosas que no solo se mide en kilómetros. Resulta que hemos visto una respuesta de la sociedad europea y de la sociedad española maravillosa. No solo ya de los dirigentes políticos que, por fin, insisto, han permitido que se cumplan los derechos de las personas en desplazamiento, ¿no? El artículo 13 y 14 de la Declaración de los Derechos Humanos, que protege el derecho a la movilidad, y la Convención de Ginebra para los Refugiados. No solo los dirigentes, las sociedades han ido a la frontera, han llevado comida, han llevado transporte, se han ofrecido traductores, han ido médicos, abogados.
desde España mucha gente ha ido en sus furgonetas, caravanas de taxi, a ayudar a la gente, a llevar, a traer, etcétera, etcétera. Me parece bien, me parece maravilloso, pero no van a Ceuta y a Melilla a hacer lo mismo. No van a Cádiz a hacer lo mismo. No van a Canarias a hacer lo mismo. Y yo por esto no estoy afeando que vayan a un lado y al otro. Si a mí me parece bien que vayan a Ucrania. Lo que digo, y esto a lo mejor es una pregunta para sociólogos, no la podemos responder tú y yo, es ¿por qué se activan unos mecanismos supuestamente de empatía o de solidaridad con unos y no con otros, ¿no? Es mucho más barato enviar el dinero a una ONG polaca o ucraniana que ir tú con un coche gastando el combustible, yendo para allá, etcétera, etcétera. Pero bueno, todas estas buenas intenciones a mí me parecen estupendas y hay organizaciones que han traído niños de orfanatos, etcétera, etcétera. Pero lo que yo cuestiono es por qué lo hacemos con unos, con otros no, y por qué de repente los ucranianos se convierten en los refugiados a los que sí se les garantiza los derechos, y a los otros que están en España, no. Aquí hay iraquíes, afganos, saharauis, sirios, que llevan años esperando a que se les resuelva su petición de asilo. España es uno de los países de la OCDE que menos asilo concede. El número de solicitudes ancladas supera las 100.000, a las que España no ha respondido todavía. Entonces yo lo único que quiero pedir es que el ejemplo de Ucrania, que demuestra que cuando se quiere se puede, pues que se traslade a todos los demás colectivos. Una falta de coherencia en ese sentido, además, porque se agilizan algunos trámites sobre un conflicto muy reciente y los conflictos que han sido eternos y que encima han traído a un montón de personas que han tenido que huir de esas miserias, pues como tú bien has comentado, son 10 años, algunos mucho más, esperando algún tipo de resolución. Al fin y al cabo, nuestra labor está para denunciar todas esas circunstancias, es evidente. Y yo quería volver a otro matiz bastante interesante que has comentado antes, que es la efervescencia, ¿no? de las temáticas, ¿no? Porque ahora cualquiera puede referenciarse directamente a través de las redes o a través de medios de comunicación que también buscan de algún modo pues, el clickbait, ¿no? el rápido consumo, el consumo excesivo y rápido de las informaciones. Eso empuja, digamos, también a la creatividad a la hora de concienciar socialmente a la sociedad, ¿no? a la gente. Sé que estáis trabajando, por ejemplo, en un gran proyecto. Aquí en Madrid tenéis ya, es una obra de teatro realizada hasta el 14 de mayo en el Teatro Ferran Gómez, referente a algunos testimonios que habéis trabajado a pie de campo en una de las mayores vergüenzas europeas, como es el campo de refugiados de Moria, en Lesbos. Antes de adentrarnos en la obra de teatro y comentarla, yo quería preguntarte sobre vuestra labor profesional, periodística, en Lesbos, cuando tuvisteis que ir allí a coger esos testimonios, a hablar con esa gente. ¿Cómo fue ese trabajo a pie de campo? Bueno, esa es nuestra obligación, ¿no? Ir a los sitios, hablar con la gente, poner el testimonio y trasladarlo. Porque si no, somos víctimas a través de los prejuicios y de la manipulación, ¿no? De lo que dicen los gobiernos, de lo que dicen partes interesadas, ¿no? Fíjate que al final, y una de las diferencias de Ucrania con respecto a Siria, por ejemplo, o a Ceuta o Melilla, es que en Ucrania ningún medio de comunicación ha hablado de avalancha, ni de llegada masiva, ni ha hablado de los ucranianos como sin papeles, ni ha hablado de los ucranianos como una llegada que no pueda asimilar España. Han llegado más de 40.000 ucranianos, según el último dato que leí, a España, y nadie se ha quejado. 40.000 ucranianos es mucho más de todas las personas que llegaron en patera el año pasado y el anterior y el anterior. Sin embargo, cuando llegan dos pateras parece que se acaba el planeta, que se hunde Canarias o que se hunde Tarifa, y cuando llegan 40.000 ucranianos en 4 semanas nadie dice nada. Entonces, ese es un primer cuestionamiento, ¿no? El lenguaje y el enfoque que tenemos los medios a la hora de contar un éxodo u otro. Y ahí marca, en buena medida, la frontera del rechazo. La propia narrativa mediática y política de cómo hablan nuestros políticos sobre los ucranianos o sobre los afganos cuando llegaron el verano pasado, que parecía de repente que nos importaba Afganistán. Sin embargo, muchos de esos afganos están en pueblos de España muertos de pena porque no les acaban de solucionar pues, el cauce para integrarse aquí, ¿no? Pero bueno, voy a tu pregunta. Cuando uno va a un campamento como el de Moria, uno tiene que escuchar. Tiene que escuchar a gente enfadada que lleva años ahí con la vida anclada, que está harta de hablar con periodistas pensando que cuando nos cuentan las cosas esto va a cambiar algo, cuando se publique en nuestros medios. Sin embargo, ven que no, que sus peticiones de asilo siguen en cajones o directamente rechazadas. Ven que ellos son afganos o sirios y que mientras ellos están en una isla encerrada llegan otros afganos en avión con los gobiernos europeos y se les da el asilo y se les da protección
y ellos no salen de las islas griegas. Ven cómo Grecia y Frontex han violado sus derechos dándole la vuelta a las pateras en alta mar, haciendo pushback, que es ilegal absolutamente, tú no lo puedes hacer, según las convenciones internacionales. Entonces, claro, es muy difícil llegar a un campo de refugiados con unas personas que tienen todo el derecho a no querer ni vernos en pintura a los periodistas, que considera que los periodistas somos también parte de la cadena del fraude en el que se está convirtiendo Europa. Europa es un fraude para la mayoría de los solicitantes de asilo, porque no respetamos sus derechos, porque no le concedemos sus derechos. Estamos pisoteando la memoria de los derechos humanos al tratar a los refugiados y a los migrantes de asilo. Entonces, cuando llegamos a Moria, primero tenemos mucho intercambio con la gente que suele trabajar ahí, con Movement on the Ground, que es una ONG de origen holandés, y con Médicos Sin Fronteras. Son de las pocas ONGs, por cierto, que siguen trabajando permanentemente en Moria. Antes, en el Moria 1, el que se quemó, que nosotros grabamos en los testimonios del documental, y Moria 2 igual, ¿no? Que ahora hay menos acceso incluso de los periodistas. Así que cuesta convencer a la gente de que confíe su historia de vida, explicar a la gente que además vamos a utilizar sus historias de vida no solo periodísticamente, sino para un proyecto teatral en el que queremos romper la barrera de la simple visualización de una historia, sino hacer sentir, que es la magia del teatro, ¿no? El juego de hacerte sentir como esa persona refugiada. Y esa era nuestra intención con este montaje de Moria de la productora Una Hora Menos. Además, respeta perfectamente la labor periodística. Estamos hablando de que son los sucesos tal cual, los testimonios tal cual, expuestos en una pequeña obra de teatro de carácter, ¿no?, intrusivo, porque tú entras, te adentras a vivir, digamos, en el campamento. Mi sensación, te voy a hablar de la mía personal, cuando fui a verla, era como de a primer golpe, desde el aroma, partiendo desde los sonidos y demás, ya te sumerge dentro de la situación. La mayoría de las personas no tienen la posibilidad de desplazarse hasta alguno de estos campamentos para conocer la realidad. Y es una manera también, ¿no?, de relatar periodísticamente un suceso que tras muchos años aún se tienen que esclarecer muchas de las situaciones que acontecieron en el campo de refugiados, tanto el 1 como el 2, como el que después de quemarse se ha establecido. ¿Cómo fue ese trabajo también de llevarlo a las artes escénicas? Porque es una manera de comunicar diferente a la habitual. Bueno, yo soy periodista, estoy harto, o por no decir frustrado, de hacer reportajes de todo tipo, de enfocarlo a nombres propios, a caras, a historias, de buscar una narrativa, otra, multimedia, la radio, las teles. O sea, le he dado, en 22 años haciendo esto, he dado muchas vueltas para intentar buscar la fórmula que haga extensible una historia al máximo público posible, ¿no? Pero no porque tengamos más clic, sino porque cuanta más gente tome conciencia de esto, yo espero que la sociedad alguna vez reaccione y exija a los que toman el poder que dejen de permitir la muerte de la gente en nuestras puertas, ¿no?, en la puerta de nuestras casas. O dejen de hacer sufrir tanto a la gente que esa gente se suicide, como pasa con los niños en Moria, o mujeres que se han intentado suicidar, y esto lo dice Médicos Sin Fronteras, ¿no? Entonces, en esa búsqueda de nuevas narrativas, de nuevos relatos, para intentar llegar a más gente y sobre todo generar conciencia, pues Una Hora Menos, que esta productora con la que yo había colaborado ya y que tiene un compromiso social en su teatro siempre muy marcado, ya habían hecho Me llamo Suleimán, de Antonio Lozano, de Tánger, que ya falleció, nuestro amigo. Habían hecho otro tipo de obras, Los Malditos de la Tierra, etcétera, etcétera. Y bueno, pues Mario Vega se había comprometido a querer hacer otra obra sobre refugiados. Y me dijo, ¿qué hacemos? Y yo, pues vamos a ver a los refugiados. Digo, si no quieres hacer algo de Ceuta y Melilla o de Canarias, que a lo mejor está más visto, pues vamos a Moria, que allí vas a flipar. Vamos, fue la palabra que le dije. Y de hecho la idea que él tenía de la obra cuando llegamos inicialmente le cambió totalmente a medida que íbamos entrevistando mujeres, esas mujeres reales, Sora, Dawa, esas mujeres de Afganistán y de Irak, que contaban unas barbaridades tremendas, ¿no? De hecho, acabamos seleccionando la historia de estas 3 mujeres, 2 que están en escena y una tercera, Saleha, la mayor, que sale en el documental, porque son las más creíbles y más suaves de todas las que escuchamos. Imagínate, ¿no? Cuando a una se le murió un hermano en un bombardeo, está herida por un bombardeo, a la otra le desaparece el marido y no habla claramente de lo que le pasó al marido delante de sus hijos. En fin.
es una labor muy complicada, pero toda la parte original de pensar en meter a la gente en la jaima, de hacer que te descalces, que eso también es un primer elemento que te hace meter en la escena. Todos esos objetos que trajimos de Moria, los chalecos salvavidas, las mantas térmicas, los carteles, los zapatos de los niños y de los adultos refugiados. El olor, porque se cocina durante la obra con el mismo tipo de aparato conectado a la electricidad que cocinaban en las tiendas de campaña de ACNUR allí en Moria. El juego de las luces, los sonidos, bueno, todo eso es obra de Mario Vega y de Valentín, y también de las dos actrices, de Ruth y de Marta, que han participado en la elaboración del texto. No es un texto convencional, no es texto de teatro italiano, es otra cosa, es teatro inmersivo, de la tradición más latinoamericana, pero creo que, bueno, como tú decías, y como dice casi todo el mundo que va a la obra, lo que sí consigue es que por un momento te sientas en Moria y te sientas en la piel de esas mujeres. Hasta el 14 de mayo en el Teatro Ferran Gómez de Madrid, es muy recomendable ir a escuchar esos testimonios, porque mucha gente pensará, bueno, pues esos testimonios son los que vemos y escuchamos todos los días en la televisión, o si entro en YouTube y puedo verlos por mi cuenta. No, no, no. Esto es vivirlo desde la incapacidad de reaccionar y estar sentado observándolo casi en primera plana. Casi no diferencias incluso la parte de ficción con la realidad, incluso la realidad es mucho peor que la ficción que se proyecta. ¿Tenéis pensado moveros por el territorio español? Ojalá, están viniendo muchos programadores de toda España a verlo. Me consta que Cádiz, Palencia y otras ciudades ya han mostrado el interés de programarlo. La obra ya ha pasado por 2 festivales muy importantes de América Latina, el de Manizales en Colombia, que es el más importante de América, el más antiguo, y también hay muchos programadores de muchos países que la van a programar. En México también estuvo en varias ciudades importantes. Ha pasado por Galicia y por Albacete, y esperamos que Madrid por fin pues sea el impulso de una obra que por el formato, son pocos espectadores, etcétera, etcétera, no es una obra comercial. Con esta obra más bien se pierde dinero, pero el proyecto que tiene esta obra no va en la línea comercial. Evidentemente es una obra que intenta generar conciencia, porque como tú dices, se supone que estamos saturados de imágenes sobre los refugiados, se supone que todos sabemos que los refugiados se mueren en el camino o les hacemos daño en los Balcanes, en las Islas Griegas, en Ceuta y Melilla. Pero en esta obra, que es la historia, tú no vas a ver una pantalla, no hay un muro delante de ti entre esa realidad y tú. No hay un bloque delante, no hay un muro. Tú vas a sentirte dentro de la historia y vas a sentir casi pues, la saliva, los lloros de las actrices, los olores, y creo que eso no es una forma de narrar o de sensibilizar, que es lo que hace bonito y mágico el teatro, ¿no? Pues agradecemos muchísimo esa labor periodística, que trasladarla a otros ámbitos también es necesario, y agradecemos tu tiempo con nosotros y por ayudarnos a ampliar mirada. Nada, muchas gracias. Ojalá consigamos consolidar una mirada amplia porque nos enriquece a todos. Muchas gracias.